Damos gracias al Señor por estar en su casa. Este es el primer culto de este año, así que les saludo a todos, ¿sí? Reciban el cariño también y el saludo de los pastores Montenegro. ¿Mm? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Sí? Bien. Tenemos Santa Comunión después, así que yo quiero ir a la palabra de Dios. Algo que el Señor estuvo hablando a mi vida, a mi corazón, y estando ahí en la silla decía, ¿empiezo por donde pensé o cambio? Y después dije, no voy a cambiar porque le entregué ya un machete a la que proyecta. Así que no, voy a tratar de seguir como había pensado, como el Señor me había dado. El título de este bosquejo, de esta palabra, es ¿cómo edificarás tu nuevo año? ¿Sí? Es como una pregunta, un interrogante, algo que yo quiero compartirles a ustedes en esta noche y que el Señor estuvo hablando a mi corazón y me despertaba por ahí y volvía mi mente a trabajar a mil, a ver cómo es esto de cómo vas a preparar, Julio, este año, ¿sí? ¿Cómo lo vas a gestionar? Y entonces es como que uno comienza a pensar en aquellas cosas que no pudo alcanzar en este año. ¿Qué pasó? Hubo algunas metas, algunos sueños que no se cumplieron y uno quiere empezar por ahí. Y por ahí le tenemos miedo a la palabra esta cuando dice, yo estoy soñando tal cosa. Y entonces la primer placa que ustedes van a ver ahí después del título es, soñar no es malo. No tengamos miedo de soñar, porque Dios pone sueños, Dios pone visiones, Dios pone anhelos en nuestros corazones. No tengamos miedo de soñar. Si yo le preguntara tal vez a alguno de ustedes, y si no tiene vergüenza y quiere levantar la mano, ¿cuántos tienen sueños en este lugar? Amén, yo también tengo los míos. Así que soñar no es malo. Es el Señor que despierta propósitos en nosotros. Es el Señor que pone anhelos en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice en Nehemías 2:12, y el personaje bíblico por el cual vamos a transitar en estos 20-25 minutos es Nehemías. Creo que más de uno lo debe conocer a Nehemías. Nehemías es conocido como aquel constructor de muros. Y este constructor de muros, ¿de dónde surgió él esa vocación por construir muros? Si Nehemías era el copero del rey, era la persona que le servía el vino al rey. ¿De dónde salió esto de que él iba a construir muros? Y ustedes van a ver en el capítulo 2, versículo 12, que él dice que él no le declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón para que hiciese en Jerusalén. ¿Quién puso en el corazón de este hombre lo que él tenía que hacer en Jerusalén? ¿Quién? ¿Quién es el que tiene que poner sueños, anhelos, visiones en nuestros corazones? Y parece que por ahí no quedó claro. Les pregunto otra vez. ¿De dónde tienen que venir los sueños? ¿De lo que nosotros anhelamos solamente? ¿De lo que nosotros queremos? ¿De lo que estamos hace rato esperando? ¿O tiene que venir de Dios? Me decía hace poco un pastor, dice, estoy necesitando 2 o 3 días para ir a orar. Ah, le dije yo, ¿para qué?
Es que tengo que hacer la agenda para este año y necesito 2 o 3 días para ir a orar. Estoy buscando un lugar tranquilo para ir a orar. ¿Y no podés hacer la agenda acá sentado? No. Es que necesito orar, Julio, ¿vos no me entendés? ¿De dónde salen los sueños y los anhelos que por ahí nosotros abrigamos en nuestros corazones? Miren, mis queridos hermanos, si nos salen de tiempos de oración y de búsqueda, esos sueños probablemente nunca se concreten. Nuestros sueños, nuestros anhelos tienen que surgir de estar en la presencia de Dios, de buscarle al Señor. Y yo creo que eso usted lo sabe, yo le vine a recordar nomás. ¿Verdad? ¿Usted lo sabía? Si nosotros pensamos en los sueños que teníamos en la Agenda 2025 y nos preguntamos qué pasó, y fe no nos faltó. Lo que nos faltó fue el cómo edificamos o intentamos edificar y concretar ese sueño. Entonces, pensamos en cómo fue que intentamos hacerlo y dije, me equivoqué en esto. Y entonces como que decimos, bueno, este año lo voy a hacer de esta manera. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir las metas que el Señor quiere y ha puesto en nuestros corazones en este 2026? Y usted sabe que este hombre, Nehemías, nos muestra y nos da algunas pautas. En el capítulo 2, el versículos 17 y 18, Nehemías reunió al pueblo y le dijo, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y dijeron, entonces dijo el pueblo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Nehemías? Vino alguien de Jerusalén, un amigo tal vez de él, alguien conocido. Y Nehemías le preguntó, ¿cómo están las cosas en Jerusalén? ¿Cómo están los cautivos? Perdón, los que no fueron cautivos, los que se quedaron allá. Y este hombre le pasó el reporte y le dijo, allá estamos mal. Los muros están destruidos, las puertas han sido quemadas, somos la vergüenza y el oprobio de las naciones. La verdad que estamos re mal. Pero esa era la realidad. La realidad era que los muros estaban derribados, estaban humillados. Las puertas estaban quemadas, había inseguridad. Y el pueblo estaba desanimado y hasta un poquito resignado. Esta es la suerte que nos tocó. Y esa era la realidad que escuchó Nehemías. Y a veces yo me pongo a escuchar, o si me pusiera a escuchar las realidades que cada uno vive, es como que podemos parecernos al cartero de Nehemías. Los muros están caídos, estamos desprotegidos, me pasa esto, me pasa lo otro. Esa es la realidad. Ahora, Nehemías no se quedó mirando la realidad. Nehemías no se quedó contemplando lo que había escuchado y dijo, mirá vos, bueno, chao hermano. Sino que este hombre buscó en Dios y por eso él pudo decir lo que leímos hace un ratito, que Dios había puesto algo en su corazón.
Pero eso fue después que él buscó en oración y ayuno. Dios le dio una visión nueva, Dios le dio un sueño nuevo, y en el sueño y en la visión de Dios estaba los muros de Jerusalén reconstruidos, las puertas reedificadas. Una cosa era la realidad y otra cosa era lo que Dios quería hacer en Jerusalén. Una cosa es lo que te está pasando, una cosa es lo que estamos viviendo, una cosa es mi realidad, en los golpes que me está pegando las tormentas, dijo Maciel. Una cosa es cómo la tormenta golpea mi barca, pero otra cosa es lo que Dios se ha propuesto hacer conmigo y a través de mí. Y nosotros debemos ser de aquellos que buscan construir lo que Dios quiere que construyamos. Ahora, mis queridos hermanos, cuando Dios te muestra una realidad, no es para que te quedes enganchado y llores con el que te está contando y llores con él como que no hay salida. Cuando Dios te muestra una realidad, justamente es para que para que hagas algo, para que te conviertas en alguien que puedas cambiar una realidad, cambiar una situación, transformarla. Cuando Dios da una visión o un sueño, Él espera una respuesta de nosotros. ¿Y saben cuál es la primera respuesta que Dios espera de nosotros? Fe. Mire, todo sueño, toda visión, todo lo que nos podemos poner a hacer comienza con la fe. Si yo te preguntara, eso que no pudiste terminar el año pasado, ¿te faltó fe? No, seguro que teníamos fe. Lo que nos faltó fue otra cosa, pero fe teníamos, porque hemos escuchado la voz de Dios, porque Dios nos lo había prometido. Se necesita fe. Y tal vez usted ya sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice el escritor de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe, cuando uno quiere hacer algo que Dios nos encomendó a hacer, no tenemos que mirar a ver si tenemos los recursos o no tenemos que buscar las estrategias. Lo que primero tenemos que mirar es si tenemos fe para hacer eso que Dios nos está pidiendo hacer. Eso que Dios te pide hacer, ¿tienes fe para desarrollarlo? Y eso es algo que nos tiene que confrontar. La fe no es solamente creer que Dios puede ayudarnos. La fe es avanzar hacia adelante, como alguien dijo, porque sabemos que Dios está con nosotros. La fe no es decir, sí, Dios puede sanarme, sí, Dios puede liberarme, sino que la fe es aquello que me permite a mí avanzar y creer en la sanidad, mientras estoy caminando, mientras estoy moviéndome. La fe no es negar la realidad, sino que es avanzar, confiando en que Dios puede cambiar la circunstancia. Muchos sueños se mueren no por falta de fe, sino que se mueren por falta de compromiso. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los evangélicos, como quiera llamarle, tenemos que tener claro que la fe no está sola. Si usted dice que cree nomás, se puede parecer a los demonios que creen y tiemblan. Sino que nosotros tenemos que ser de aquellos que creen y actúan conforme a lo que creen. Por eso la fe verdadera siempre se traduce en acción. Por eso aquel que tiene fe, usted lo puede ver. Aquel que tiene fe se mueve. Aquel que tiene fe no se queda quieto. Nehemías le dijo, levantémonos y edifiquemos. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 18, dice que el pueblo se esforzó sus manos
para bien. Y más adelante, en capítulo 4, versículo 6 de Nehemías dice, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire, hermano, no basta con tener fe. Yo conozco personas que tienen fe o que dicen que tienen fe, pero no les gusta trabajar, no les gusta accionar, no les gusta moverse. Mire, esa fe es vana, no sirve, esa fe está muerta. Y lo dijo clarito, clarito lo dijo el apóstol Santiago. La fe sin obra es muerta, y no estoy hablando de salvación. No estoy hablando de que para ser salvo tenemos que hacer obra. No, no, no. Santiago estaba diciendo, muéstrame tu fe, que yo te voy a mostrar mis obras. Si decimos que tenemos fe, tenemos que caminar en fe. Si Pedro le dijo a Jesús, yo creo que tú me puedes, manda que yo vaya caminando sobre las aguas, como dijo recién Maciel. Él creía que lo podía hacer. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Él caminó por la palabra que Dios le había dado. Ahora, ¿cuándo se hundió Pedro? Cuando empezó a mirar otras cosas. Pero nosotros necesitamos caminar en fe, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Donde no hay acción, la fe descansa. Pero es peor, donde no hay acción, la fe se estanca. ¿Ustedes conocen algún río o algún lugar, algún lago donde la fe, donde el curso de ese río, de esa agua, no corre para ningún lado? ¿Qué pasa con esas aguas? Esas aguas se pudren. Esas aguas estancadas no sirven para nada. Fe sin trabajo es sinónimo a estancamiento. Estás estancado, hermano. Tal vez lo único que tengas es fe, pero no le estás poniendo la acción o el esfuerzo que requiere para honrar esa fe. Estancamiento es creer correctamente, pero vivir sin moverse. ¿Cuántos hay que creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos hay que creen que Jesús es capaz de mover cielo y tierra a favor de ellos? Pero están esperando que Jesús haga todo. Los muros habían sido derribados, las puertas habían sido quemadas. Y Dios le da una visión, un sueño a este copero y le dice lo que tenía que hacer. Pero ¿quién tenía que hacer el trabajo? ¿Dios o el copero? El copero, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios te pidió hacer algo. Dios te encomendó una misión. ¿Tienes un llamado de Dios? Cree que el Señor va a caminar contigo. Pero poné la mano en la pala, ponete a caminar sobre el agua, avanzá en la dirección donde Dios te está moviendo o en la dirección donde Dios te quiere. Miren, hermano, orar sin trabajar es trasladarle a Dios la responsabilidad. Trabajar sin orar es creer que podemos hacer algo sin Dios. Pero orar y trabajar es aquel que tiene la fe perfecta o una fe madura. Y nosotros tenemos que ser de aquellos que tenemos una fe madura, no una fe nomás, sino una fe madura. Uno que cree y que trabaja y que se mueve en la misma dirección. Entonces, antes de ir a lo tercero, repasemos. ¿Qué es lo primero que Dios pide cuando pone en nosotros un propósito, cuando pone en nuestro corazón un deseo, un anhelo, un sueño? ¿Qué es lo primero que Dios pide? ¿Cuál es la primera respuesta que tenemos que darle al Señor? La primera respuesta es creer, tener fe. Es decirle, sí, Señor. Hay algunos que cuando Dios le habla le hacen miles de preguntas, como Moisés.
¿Y cómo será esto? Y empiezan a dudar en su corazón. Miren, lo primero que tenemos que hacer es creerle al Señor. Y lo segundo que tenemos que hacer, si decimos que tenemos fe, es movernos en la dirección de ese sueño, de ese anhelo o de esa visión. Pero eso nomás es suficiente para que se cumplan nuestras metas. No, hay algo más. Y lo que ese algo más, ¿sí?, se llama disciplina. Aún trabajando y teniendo visión, podemos perder ese sueño, esa visión, porque nos falta disciplina. ¿Sabe lo que es la disciplina? Disciplina es orden. Disciplina es proceso. Disciplina es tener en claro los pasos que yo voy a dar. ¿Me va siguiendo? Es constancia, es obediencia diaria. Ser disciplinado no se logra un solo día. Una persona disciplinada lo es, pero en el tiempo. No lo es un ratito. No podemos ser disciplinados solamente un ratito. Tal vez eso se llame obediencia nomás, porque lo hice hoy. La disciplina requiere de perseverancia, requiere de pasar la prueba del tiempo. Lo tercero entonces que yo quiero decirles es que la visión, ¿sí?, que es ver con los ojos de Dios lo que Él quiere que haga, es lo que nos lleva a comprometernos, pero ese compromiso excede el creer, excede el trabajar, sino que nos lleva a programar, a pensar los pasos que voy a dar. Cuando Nehemías escuchó el reporte, ¿sabe lo que hizo Nehemías? En el capítulo 1, versículo 4. Nehemías no salió corriendo a ver, bueno, esto voy a hacer. ¿Sabe lo que hizo? Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él no fue apresurado, porque la disciplina es contraria a los apresurados, a los arrebatados, a los ansiosos. La disciplina es como pararnos un poquitito y pensar lo que voy a hacer. Él no salió corriendo, él se fue al lugar secreto. Él se fue a la presencia de Dios. Él se fue donde él podía encontrar dirección. Yo le estoy hablando de sueños, le estoy hablando de anhelos, le estoy hablando de propósito, le estoy hablando de visión. ¿Saben qué es eso? Dirección. Señor, ¿qué voy a hacer en este 2026? Pero no tenés que venir a hablar conmigo. Quiero servirle a Dios en la casa de oración. Voy a hablar con el pastor Julio. No, tenés que hablar conmigo. Tenés que hablar conmigo después que Dios ponga ese anhelo y ese deseo en tu corazón. No antes. No funciona así. No es así. La vida del Evangelio no es así. Es una relación con aquel que nos sostiene, que nos levanta, que nos empuja, que nos ayuda. No tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, tiene que ver con Jesús. ¿Me va siguiendo? Entonces dice que este hombre ayunó y oró. Nehemías no solo tuvo visión, sino también tuvo disciplina. Oh, cuánto nos falta, hermano, para tener disciplina. Yo le puedo decir, si usted ve mi pancita, a mí me falta disciplina para eso. Yo le admiro a mi esposa porque ella
pone en el plato y dice, esto nomás voy a comer. ¿Y sabe qué? Eso nomás come. Y yo por ahí le miro y le digo, ¿no querés más? No, eso nomás voy a comer. Y le sigo tentando 2 o 3 veces. Eso nomás voy a comer. Y ella ya se da cuenta que le estoy... Entonces me dice, te dije que eso nomás voy a comer. Y come eso nomás. Es más, ella me dice, vos lo que tenés que hacer, porque es lo que ella hace, tenés que comer y tenés que quedarte con hambre. Y eso no entra en mi lógica. Porque en la mesa o en la olla hay más. ¿Cómo me voy a quedar con ganas si hay más? Ella me dice, te tenés que quedar con un poquitito de ganas. ¿Saben qué es eso? Disciplina. Y me falta. Y estoy tratando. Estoy tratando. Ahora, Nehemías, desde el momento que buscó al Señor, ustedes van a encontrar que dice, desde el mes Kisliu o algo así, fue en el día 20 del mes ese. Pero cuando él habló con el rey, fue en otro mes, en el día 20 del mes de Nisan. Y yo estuve investigando cuántos días hay entre uno y otro. Y de acuerdo a las cuentas hay más o menos entre 120 y 150 días. Ya empiezan a decir que depende de la luna, bueno, no importa. ¿Cuántos meses pasaron? Entre que él oró y ayunó y buscó a Dios hasta que él habló con el rey. Por lo menos 4 meses. Ay, pero bueno, se ve que tenía fe este hombre, ¿no? Porque a nosotros 4 meses, a ver, en la era de que todo tiene que ser ya, nos cuesta. Pero eso habla de que este hombre era disciplinado para buscar a Dios. Y él estaba esperando el momento perfecto, el momento de Dios. ¿Cuál es el momento perfecto? El momento de Dios. Estaba esperando el momento de Dios. Y eso es lo que por ahí nos falta a nosotros. Dios pone sueños, Dios pone anhelos en nuestros corazones, pero tenemos que esperar el momento de Dios. Y ese momento llegó. Y dice en Nehemías 2:4, entonces el rey me dijo, ¿qué cosa pides? Porque lo vio mal al copero. El copero era una persona que dicharachera, pero ese día estaba triste y entonces le llamó la atención del rey. Y le dijo, ¿qué te pasa? Y ahí le contó lo que estaba pasando. Le dijo que él venía de una tierra lejana que era Jerusalén y que se había enterado, no lo había visto, se había enterado de que los muros habían sido destruidos, que las puertas habían sido quemadas. Entonces, ¿qué pides? Y el copero le dijo, Dios puso en mi corazón el sueño de ir a levantar los muros. Y Dios tocó el corazón de este rey. Y este rey no solo que le dio permiso, sino que le dio todos los medios que él necesitaba para hacerlo. Ahora, ¿cómo fue que él pudo lograr eso? Porque era disciplinado. Y otra prueba de que Nehemías era disciplinado es que cuando llegó a Jerusalén no fue rápido a contarle a todo el mundo lo que él venía a hacer. Si ustedes leen van a darse cuenta que él dice que salió de noche con algunos de sus compañeros y fue a mirar cómo estaba la cosa y se cercioró. Fíjense, hay algo que tenemos que aprender de esto. Sí que vienen reportes negativos, sí que a veces nos cuentan cosas feas, pero tenemos que cerciorarnos, tenemos que ir a constatar que es así. Y este hombre fue y constató, y entonces seguramente fue a la presencia de Dios y Dios le dio un plan, cómo construir, cómo hacerlo. Entonces, cuando uno tiene una visión o tiene un sueño, se ha propuesto una meta, lo primero que tiene que tener es fe. Lo segundo, me olvidé, ayúdeme.
trabajar, acción. Y lo tercero, disciplina. ¿Con eso es suficiente? No, no es suficiente. Falta algo más. Y uno puede trabajar con fe, con disciplina, y ponerle a todo ese trabajo y a toda esa disciplina la fe necesaria, pero hay algo que es indispensable y que se diferencia de la disciplina. La disciplina tiene que ver con un proceso. Pero yo le quiero hablar de otras cosas, le quiero hablar de responsabilidad. Tenemos que ser responsables con aquello que Dios nos encomendó. El sueño que Dios pone en nuestros corazones, mis hermanos, es para que nosotros trabajemos con Él. Cuando Dios pone un sueño en nosotros, en alguno de nosotros, tengan la seguridad de que no es que Dios lo va a hacer por nosotros, nosotros lo vamos a tener que hacer con Él. Pero para eso, además de tener fe, además de poner las manos en el arado, además de disciplinarnos, tenemos que ser responsables. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y si tuviste un hijo, tenés que hacerte responsable. ¿Qué significa eso? Vos sos el padre, sí, pero tenés que ser responsable. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué le estamos diciendo? Que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Que tiene que cuidar ese hijo, porque es su hijo. Porque Dios le regaló, le encomendó, le dio la responsabilidad de criarlo. Dios te dio la responsabilidad de criarlo. Tenés que cuidar eso. Tenés que cuidar de ese sueño. Tenés que cuidar de eso que Dios te encomendó. Ser responsable. Y usted sabe, hermano, que cuando Dios da un sueño, siempre que Dios pone un sueño, siempre que Dios pone un anhelo, siempre que Dios pone una visión, siempre que Dios pone que tenemos que hacer algo, siempre, pero siempre hay oposición. Siempre hay oposición, porque el enemigo se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Así que si pensaste que no ibas a tener oposición porque estás haciendo la voluntad de Dios, al contrario, porque estás haciendo la voluntad de Dios vas a tener oposición. Y la oposición puede venir de afuera o puede venir de adentro. ¿Cómo eso? Si ustedes leen el libro de Nehemías se van a dar cuenta que Nehemías fue atacado por sus opositores físicos, que eran los Zambalá de la vida, los Tobías de la vida, los Gesén de la vida. Hay cuántas personas que le podés poner nombre, que podés tener dibujada su carita acá en la cabeza y decir, este siempre se oponía cada vez que yo quería hacer algo y quería hacer algo para Dios, siempre se oponía. Y tenemos que ser responsables, hermanos. Porque no porque se oponen tenemos que abandonar el barco. Como dijo alguien acá, no deje de remar. No dejar de remar es ser responsable. Porque aunque venga la oposición, Dios va a levantar bandera de victoria. ¿O no se nos dijo eso anteriormente? Tenés que proteger ese sueño, tenés que proteger eso que Dios te encomendó. ¿Y cómo hizo este hombre para proteger eso? Entonces le llamó a los constructores y le dijo, venga para acá. En una mano, la espada para defendernos de los enemigos. Y en la otra mano, la cuchara para seguir edificando. Le enseñó responsabilidad. Le enseñó responsabilidad. No todo tiene que ver con las rodillas. No todo tiene que ver con oración. No todo tiene que ver con el lugar secreto. También tenemos que agarrar la cuchara. ¿Me va siguiendo?
Eso es ser responsable. Porque cuando hay oposición, tenemos que tener las dos cosas a mano: la cuchara y la espada. Ahora, la oposición también puede venir de adentro. ¿Y cómo eso? Díganme si no les pasó, porque a mí me pasó. Muchas veces Dios nos pide que hagamos algo. Contento le decimos que sí, pero tenés que cruzar el mar rojo caminando. Sí, dijo Pedro. Tenés que caminar, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motor que empuja a esa fe y a esa acción? ¿Saben cuál es el motor que muchas veces nos empuja a nosotros? Un entusiasmo o una emoción, pero el entusiasmo y la emoción son pasajeros. Cuando se va la emoción o se va el entusiasmo, comenzamos a hundirnos. No fue Sanbalá, no fue Tobías, no fue Gesem, no fueron los árabes, no fueron los de Asdod, no fueron los amonitas, no. Fui yo nomás que me moví por emociones. ¿Saben cuántos hay que se mueven por emociones? Somos re emocionales. Hay personas que tienen la emoción a flor de piel. ¿Conocen alguno? Y con ello uno tiene que preguntarle, pero vos, ¿estás seguro que es fe o son tus emociones nomás? Ese es uno de los enemigos internos. Quiere decir que yo mismo me boicoteo. Yo mismo boicoteo mis sueños. Yo mismo boicoteo los planes que Dios tiene para mí, porque me dejé mover por las emociones. Y lo otro, hermanos, es que a veces yo soy muy distraído y permito que que cualquier cosa me distraiga. Estoy acá y me distrae tal cosa, me distrae tal otra. O tengo que hacer algo para Dios y permito que algo me distraiga. Y quiero que usted lea en la pantalla Nehemías capítulo 6, versículo 3. Cuando los Tobías, los Sanbalá de la vida, quisieron tentarle a este hombre, lean por favor lo que Nehemías le contestó. Y me gustaría que lo lean en voz alta. Todavía no. Y yo quiero que vos pienses. Cuando alguien te quiere distraer de la tarea que Dios te encomendó. Cuando alguien te quiere sacar con sutileza del camino por el cual Dios te puso. Tal vez alguno esté solamente en la puerta del baño mirando a ver quién entra y quién sale, tal vez, y por ahí piensa, esta es mi tarea, esto es lo que me pidieron hacer. Pero si alguien viene a querer sacarte de esa tarea, ¿sabés qué tenés que decirle? Ahora sí te invito a leerlo. Estoy ocupado ¿en qué? Mira, hermano, lo que vos haces para Dios no es una tarea pequeña. Lo que Dios te pidió que haga no es algo chiquitito. Lo que Dios te pidió hacer, por más que para otros sea pequeño, por más que para otros sea nada, para vos tiene que ser la gran obra de tu vida. Y tienes que estar convencido de esto, que lo que Dios te pidió hacer es lo más grande que tenés que hacer. Y entonces le vas a poder contestar, no puedo ir, no me puedo distraer, no me puedo dar el lujo de distraerme. ¿Por qué? Porque estoy ocupado en una gran obra. Eso es ser responsable. Eso es ser responsable. Ahí hay responsabilidad a flor de piel. Cuando alguien te contesta, no puedo ir porque tengo casa de oración hoy. No puedo ir porque tengo vigilia. No puedo ir porque tengo
lo que Dios te encomendó hacer. No es que estás siendo mal tipo o mala persona, sino que estás siendo responsable. Y entonces los sueños se cumplen, hermanos. Los sueños que Dios te da se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios ve que aquel al que le confió algo no solo tiene fe, no solo pone esfuerzo, tarea, trabajo, no solo es disciplinado, sino que también es responsable. Y entonces dice Nehemías 6:15, ¿y qué pasó con el muro? ¿Cómo no se va a terminar el muro, hermanos? Y si usted sigue leyendo, dice que en 52 días se terminaron los muros. Nosotros tenemos el privilegio de conocer los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Pensar que eso se terminó de reedificar y las puertas, que no las conocemos a todas, en solo 52 días, mis hermanos, es un milagro. Sin duda Dios estuvo con ellos, porque no solo que la construyeron ellos solitos y tenían coritos de fondo y música linda, no, había las voces de los enemigos que decían, una zorra se va a subir al muro y se va a caer. Encima le provocaban. Pero las cosas, hermanos, cuando nosotros buscamos al Señor y permitimos que el Señor ponga en nuestros corazones sueños, anhelos, deseos, y respondemos con fe, ponemos la mano en el arado y nos movemos en la dirección donde está eso que Dios nos pidió, y hacemos un ordenamos nuestras vidas para que eso sea como una constante en nosotros. Eso se llama disciplina, cuando ordenamos nuestra vida para que esto suceda. Y si a eso le agregamos responsabilidad, la palabra de Dios nos dice que los muros se terminan. Que los muros se terminan. Yo quiero pedirte en este 2026 que vayas a la presencia de Dios. No te pongas metas por ponerte metas, por más que suenen lindos, de decir, sí, yo voy a ir todos los días a hacer oración en el hospital. Pará un poquito, suena lindo. El lenguaje re evangélico, re pega. Parece que, ¿quién te va a decir que no? Pero Dios te pidió que hagas eso. ¿Te pidió el Señor que te muevas en esa dirección? En este año 2026 yo te quiero mover el árbol. A ver si me entendés. Sacudir un poco. ¿Vas a seguir haciendo lo que hiciste el año pasado? ¿Vas a seguir haciendo lo que Dios te pidió que hicieras el año pasado? ¿O vas a ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿esto es lo que vos querés para mí? ¿Querés que yo continúe en esto? ¿O tenés algo nuevo? Obviamente que por ahí voy a tener algún dolor de cabeza porque van a venir aquello que Dios me dijo, tal cosa, Dios me dijo. No importa. No importa. Es el riesgo. ¿Sí? Porque si hace poco hablábamos con un pastor y el pastor decía, me di cuenta, dijo este hombre, que por tantas actividades que tenía, y no estoy hablando de que me iba a la cancha o hacía esto, hacía lo otro, no, por tantas actividades que tenía en la iglesia, perdí lo esencial, perdí de escuchar la voz de Dios. Y no me daba cuenta cuando Dios me hablaba, porque estaba tan ocupado haciendo lo que Él me pidió hacer,
¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? A pesar de que estés trabajando para el Señor, a pesar de que tengas arremangadas las manos, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vinimos y vimos todo ordenadito. Yo sé que alguien se chupó un calorazo acá, porque te vimos toda la casita. ¿Fuiste vos, Juanita? Silenciosa, vino, hizo. Yo creo que eso tiene grandes recompensas. Yo le decía a mi esposa. ¿Y quién le pidió hacer? ¿Ustedes creen que lo hace para mí? Lo hace para el Señor. ¿Y quién le va a recompensar a Juanita y a Rubén? ¿Quién le va a recompensar? Es el Señor. Es el Señor, porque al Señor nuestro Dios servimos. Amén. ¿Cómo vas a edificar tu nuevo año? Lo voy a hacer con fe. Lo voy a hacer con mucho trabajo. Lo voy a hacer con disciplina y lo voy a hacer con responsabilidad. ¿Saben qué es ser responsable? Es hacerlo cuando nadie te lo pide y cuando nadie te ve. Es hacerlo porque Dios te lo pidió y es hacerlo porque Dios te pidió que lo hagas. Y yo quiero desafiarlos, mis hermanos, a que busquemos al Señor. Un día el Señor nos embretó, a Cristina y a mí, nos puso a trabajar en este lugar. Estábamos en la casa de Silvio. Mire, hermano, no estábamos muy convencidos del paso que estábamos dando, porque de repente nos encontramos con un rollito de más de 400 nombres, teléfonos, personas que había que ir a visitar. Y uno por ahí quiere decir, no, quiere ponerse nervioso. Entonces fuimos, agarramos el rollito y fuimos a orar. Y le dijimos, Señor, no nos vamos a preguntar si esto viene de vos o no. Lo que sí vamos a hacer, Señor, vamos a poner todo lo que hay que poner para llegar a cada una de las personas que están acá. Y empezó un trabajo silencioso, un trabajo arduo, un trabajo grande. Y hoy estamos acá. No sé cuántas de esas personas que estaban en los papelitos están hoy acá. Pero esto es respuesta a lo que nosotros pudimos trabajar junto con ustedes para cumplirle el sueño al Señor. Y yo les invito a eso, ¿sí? A que en este año le pregunten al Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y seguramente van a escuchar claramente la voz de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Se hizo un poquito tarde porque ahora tenemos la Santa Cena, pero usted sabrá entender. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el desafío. Gracias, Señor, porque a esta casa tú le quieres colocar sueños, anhelos, propósitos, dirección. Y queremos decirte que estamos dispuestos, que vamos a buscar tu rostro, que vamos a ir a tu presencia y que vamos a decir sí y amén a lo que tú nos pidas hacer. Y le vamos a poner fe, vamos a trabajar con todo y vamos a ser disciplinados y vamos a ponerle responsabilidad. Pero no lo vamos a hacer confiando en nuestra fuerza, sino que lo vamos a hacer porque tú vas a poner el querer y el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Amén.